jovencita llevó al mendigo al orfanato. Un CEO millonario olvidado descubrió su pasado y lo que hizo una joven de apenas 17 inviernos, con los ojos tan grandes como su esperanza, y las manos curtidas de cuidar a otros antes que a sí misma. Había perdido a sus padres durante la peste de los años de oscuridad. Desde entonces, encontró refugio en un antiguo molino abandonado convertido en orfanato. No era más que una choza con techo de paja y paredes rajadas por el tiempo, pero para los niños sin nombre que vivían allí, era el único lugar donde eran vistos. «Despierten, pequeños míos», murmuró Elira esa mañana, arrodillándose junto al lecho de paja donde dormía un niño de apenas 4 años. «El sol apenas nos regala su calor, pero tenemos otro día para respirar. Y eso, ya es una bendición». No lo decía con resignación, sino con una fuerza suave, que nacía de su fe en los demás. Su voz era como el agua de un arroyo, limpia, persistente y profundamente cálida. Los niños la seguían no porque les daba pan, sino porque les devolvía algo que creían haber perdido, la dignidad. Aquella mañana, mientras recogía hierbas cerca del río para preparar té, lo vio. No era común encontrar a nadie por esas tierras boscosas. Pero ahí estaba él. Un hombre caído entre las raíces de un roble seco. Sus ropas estaban hechas jirones, su cabello largo y sucio, y su rostro cubierto por una barba descuidada. Pero lo que más llamó su atención fueron sus manos. No eran manos de campesino. No estaban curtidas por el arado, sino marcadas por cortes finos, como si alguna vez hubiese empuñado pluma y no espada. «Señor», susurró, acercándose con cautela. El hombre no respondió. Solo temblaba, con los labios morados y los ojos entrecerrados como si luchara contra demonios invisibles en su mente. Elira miró a su alrededor. No había nadie más. Su instinto le gritaba que se alejara. Pero algo en su corazón, algo profundo, irrenunciable, le decía lo contrario. Se arrodilló a su lado, puso su mano sobre su frente y sintió el fuego de la fiebre. «¿Quién te hizo esto?», dijo entre dientes, con una mezcla de tristeza y rabia. El hombre apenas murmuró una palabra. Ni siquiera era una palabra completa. Solo un sonido, «K». Ella lo intentó levantar, pero su cuerpo era pesado y débil. Así que, sin pensarlo más, fue corriendo al orfanato, y regresó con una carreta vieja tirada por un burro. Los niños, asustados y curiosos, se apiñaron en la puerta cuando lo vieron llegar. «Elira». «¿Quién es ese? ¿Está muerto?», preguntó Lynn, la niña más pequeña, aferrada a su muñeca de trapo. «No lo sé», respondió Elira, sin apartar los ojos del hombre. «Pero nadie muere solo mientras yo esté aquí». Lo acostó en su propio camastro, le cambió las ropas por unas mantas secas y pasó la noche cuidándolo, mojando sus labios con agua y limpiando su frente con paños fríos. En algún momento, mientras la vela temblaba con la brisa de la ventana, él abrió los ojos. Unos ojos profundos, verdes como el musgo, llenos de miedo y de un dolor antiguo. «¿Dónde estoy?», musitó. «Estás a salvo», dijo ella, con ternura. «Estás en casa». Pero esa palabra, casa, pareció golpearlo como un puñal. Sus labios se torcieron, y lágrimas brotaron silenciosas por sus mejillas. Lágrimas que no parecían solo por el frío o la fiebre. Eran lágrimas de alguien que había olvidado lo que era sentirse humano. Elira le tomó la mano. «No tienes que decir nada ahora. Solo descansa. Aquí nadie te juzga». Y así comenzó la historia. Una joven sin apellido que recogía niños como quien recoge flores marchitas. Un mendigo sin memoria, pero con cicatrices que hablaban más que cualquier relato. Un reino al borde de una nueva era, donde los olvidados comenzarían a alzarse. En ese rincón perdido del mundo, donde el poder parecía hablar más alto que el amor, un acto de compasión rompió el primer eslabón de una cadena invisible que había oprimido corazones durante generaciones. Esa noche, mientras Elira velaba junto al lecho de aquel extraño, el viento sopló con una dulzura inesperada.
como si el propio destino hubiera suspirado, al fin, alguien había decidido cambiar la historia. Volvió a susurrar él, con la voz rota, como una brisa arrastrando una palabra incompleta. Elira frunció el ceño. Esa sílaba la había escuchado antes. No parecía un nombre, ni una palabra suelta. Sonaba como el inicio de algo que había sido arrebatado. ¿Quién eres?, le preguntó en voz baja, aunque sabía que él no podía oírla. ¿Qué fue tan horrible que tu mente lo enterró para sobrevivir? Pasaron 2 días. Su fiebre cedió, pero no habló más. Comía poco, dormía mucho. No recordaba quién era, ni de dónde venía. Cuando los niños le preguntaban su nombre, él solo los miraba con ojos vacíos. Tal vez lo olvidó todo, decía Tom, el mayor de los niños, mientras ayudaba a cortar leña. Como hacen los pájaros cuando migran. Vuelan tan lejos que se les olvida de dónde salieron. Elira lo observaba desde la distancia. Aunque su cuerpo seguía débil, su postura había cambiado. Ya no parecía una sombra derrotada. Comenzaba a sentarse junto a la ventana por las mañanas, observando el horizonte. Cada vez que escuchaba el tañido de una campana lejana, sus ojos se nublaban, como si algo dentro de él intentara despertar. Una noche, Elira entró al cuarto con una manta limpia. Él estaba despierto, sentado, mirando sus propias manos como si no las reconociera. «Estás mejorando», dijo ella con una sonrisa suave. «Hoy no temblaste». «Me duelen los huesos», respondió él, por fin con voz más firme. «Pero, algo más duele. Algo aquí», se llevó la mano al pecho, cerrándola lentamente, como si quisiera atrapar un eco. «No sé quién soy. Pero sé que hice algo. Algo que no puedo perdonar». Elira se acercó despacio, sentándose frente a él. «Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos», murmuró. «Pero si tu corazón aún duele, es porque no se ha rendido». Él la miró por un instante. Luego bajó la cabeza. «¿Por qué me salvaste?». «Porque nadie más lo haría». Un silencio tenso llenó la habitación. Afuera, el viento soplaba fuerte, sacudiendo la madera del techo. «Los aldeanos no están contentos», dijo él, mirando la ventana. «Hoy escuché a una mujer gritar que soy una maldición. Que traeré desgracia aquí». «Ya trajeron bastante desgracia antes de ti», respondió Elira sin dudar. «No los escuches. Ellos olvidaron cómo es tener compasión. Pero yo no». Él quiso decir algo más, pero una punzada aguda lo hizo encorvarse. Sus recuerdos estaban ahí, ocultos, empujando desde dentro como un mar furioso. Cerró los ojos con fuerza, y por un momento, lo vio. Un salón de mármol blanco. Un hombre mayor, con barba cuidadosamente recortada, lo abrazaba con orgullo. Había luz, calor, y luego, gritos. Traición. Un cáliz roto. Sangre en el suelo. Y una voz: «Expúlsenlo. Es un traidor». Abrió los ojos bruscamente, jadeando. Elira se levantó de un salto. «¿Estás bien?». «No, no lo sé», murmuró. «Vi algo. Un lugar. Una voz, llamándome traidor». Sus manos temblaban. No era miedo. Era algo más profundo. El temblor del alma que despierta. «¿Qué si soy un criminal?», preguntó, con la mirada clavada en ella. «¿Y si te puse en peligro a ti y a estos niños? Entonces eres un criminal con los ojos más tristes que he visto». Y eso no concuerda. Él no supo qué decir. Se quedó observándola, como si intentara leer su alma. Algo en ella le resultaba familiar, pero no de forma literal. Era la sensación de un hogar que nunca tuvo. Al día siguiente, mientras todos dormían, Elira lavaba su ropa junto al pozo. Sacó su capa raída y notó que en el forro había algo cosido. Era una pieza de tela más gruesa, casi imperceptible. Tiró con cuidado.
Dentro, había una insignia de oro, pequeña, ovalada, con un símbolo grabado, 2 dragones entrelazados en espiral. Se le heló la sangre. Ese era el sello de la gran cofradía de Eldrad, una de las casas comerciales más poderosas del reino. Dueños de rutas, castillos, pactos y hasta jueces. Nadie portaba esa insignia a menos que llevara sangre de la cúpula. Corrió hacia el cuarto y lo encontró despierto, sentado junto al fuego. ¿Reconoces esto?, preguntó, extendiéndole la insignia. Él la tomó con las 2 manos. Su rostro se tensó. Un dolor profundo lo atravesó. Lágrimas brotaron, esta vez con rabia. ¿Qué me hicieron?, susurró. Elira se arrodilló a su lado. No sé quién eres todavía. Pero sé lo que estás sintiendo. Has estado solo demasiado tiempo, encerrado en una sombra que no te pertenece. Eldrad, dijo él, con la voz quebrada. Yo vivía allí. Tenía un nombre. Una familia, y alguien me arrebató todo. Entonces vamos a recuperarlo, dijo ella, apretando su mano. Pero a tu ritmo. Primero, sana. Después, luchamos. Él asintió levemente. Por primera vez, sintió que tal vez no tenía que cargar con todo solo. Afuera, la tormenta había llegado con fuerza, como si el cielo quisiera limpiar la tierra. El viento rugía, las ramas se doblaban. Pero dentro de ese orfanato pobre y olvidado, un alma perdida empezaba a recordar, y una joven, sin saberlo aún, había cambiado para siempre el destino del reino. Elira se movía en silencio, barriendo la entrada, intentando ignorar la ansiedad que crecía en su pecho. Desde que encontró la insignia, Kael, porque ahora ya se atrevía a pronunciar ese nombre a medias, había cambiado. Ya no evitaba mirarla a los ojos. Ya no hablaba como una sombra. Pero había una tormenta distinta en su mirada, como si los recuerdos volvieran a él en ráfagas dolorosas. Esa mañana, lo encontró sentado afuera, bajo el viejo roble que resistía al lado del molino. Estaba solo, sosteniendo la insignia en la palma de la mano, como si la estudiara por primera vez. Elira se acercó despacio, llevando una taza de té caliente. ¿Has dormido poco otra vez? Kael asintió sin mirarla. Soñé, otra vez. ¿El mismo lugar? Él dudó un instante. Luego, susurró, una biblioteca. Muy grande. Había luz entrando por vitrales de colores. Yo estaba sentado en una mesa, escribiendo. Firmando documentos. Mi mano no temblaba, escribía con seguridad. Como si todo el reino dependiera de eso. Elira se sentó a su lado, escuchando con atención. Entonces alguien entró. Era un hombre joven. De cabello oscuro, muy parecido a mí. Me sonrió, pero sus ojos no sonreían. ¿Tu hermano? Eso creo. En el sueño lo sabía. Era mi hermano. Y al mismo tiempo, mi enemigo. Kael cerró los ojos, apretando los puños. Me tendió la mano. Dijo que todo cambiaría. Que juntos llevaríamos la cofradía a una nueva era. Yo confié en él. Le di mi firma, y esa fue mi sentencia. Elira tragó saliva. ¿Crees que él te traicionó? No lo creo. Lo sé. Después de eso, veo fuego. Veo mi nombre siendo gritado por las calles como si fuera veneno. Traidor. Usurpador. Todo se derrumba. Luego, oscuridad. Él giró el rostro hacia ella. Sus ojos estaban inundados, pero no lloraba. Era como si se negara a soltar el dolor, como si sostenerlo le ayudara a mantenerse unido. ¿Y si todo eso fue cierto? ¿Y si merezco este olvido? Elira le sostuvo la mirada. Le tocó suavemente el brazo, con firmeza. Ningún hombre que se pregunta si merece el castigo es completamente culpable. Porque los verdaderos traidores nunca dudan de sí mismos.
Él bajó la cabeza, respirando hondo. «Hay algo más», dijo, después de un largo silencio. «Una mujer. Su rostro está borroso, pero sé que la amé. Su risa era todo lo que necesitaba al final del día». «¿Y ella también te traicionó?» Kael no respondió. Solo miró al suelo, en silencio. Su respiración se volvió pesada. Y luego, como si una fuerza invisible lo empujara, se levantó. «Tengo que saber la verdad». «Kael, todavía no estás fuerte», Elira se puso de pie también, con preocupación. «No puedo seguir aquí sin saber quién soy. Sin saber qué hice, o qué me hicieron. Y no estarás solo». Su voz fue firme, casi un susurro de acero. «No vine al bosque ese día por casualidad. Algo me empujó a encontrarte. Y ahora, algo me empuja a quedarme a tu lado. Aunque duela. Aunque nos rompa». Kael la miró, y por un instante, algo en su expresión cambió. Se suavizó. Como si esas palabras hubieran aligerado un peso que llevaba años sobre su espalda. Levantó una mano temblorosa y rozó los dedos de ella. «Gracias, por no tener miedo de mí». «Tengo miedo», confesó Elira, tragando saliva. «Pero tengo más miedo de lo que pasaría si te dejo solo». Un trueno lejano retumbó, aunque no había lluvia. El clima parecía responder a los secretos del pasado que comenzaban a despertar. Esa noche, mientras los niños dormían y el viento aullaba a lo lejos, Kael se levantó y caminó por la casa a oscuras. Entró al desván. Comenzó a revisar cosas, buscando algo. Cualquier señal. Y entonces, detrás de unas telas viejas, encontró un espejo antiguo. El marco era de hierro trabajado, y el cristal estaba polvoriento. Lo limpió con la manga, y se miró. Fue como una sacudida. Ese rostro. Esos ojos. Ese hombre reflejado ahí, no era un mendigo. Era un líder. Un noble. Un hijo de legado y traición. Y aunque no recordara su nombre completo, el peso de su identidad lo miraba de vuelta. Kael susurró al espejo. Y justo entonces, detrás de él, Elira apareció en silencio. «Estás recordando, ¿verdad?» «Sí, pero lo que viene no va a gustarnos». «Lo sé», dijo ella, bajando la vista. «Pero no podemos seguir escondidos en las sombras». Kael se volvió hacia ella. «¿Me seguirás incluso si descubro que soy culpable?» «No me interesa el hombre que fuiste», dijo Elira con voz trémula, pero decidida. «Me importa el hombre que estás eligiendo ser ahora». Kael cerró los ojos, como si esas palabras fueran un bálsamo. Pero en su pecho, algo palpitaba con fuerza. Una certeza amarga, al despertar su identidad, también despertaría los enemigos que lo querían muerto. Y ya no había marcha atrás. «Dicen que ese hombre tiene sangre noble», le soltó una mujer del pueblo, con tono agrio. «Que vino del norte con una maldición sobre sus espaldas». «Elira, abre los ojos. ¿No sabes a quién metiste en tu casa?» Elira apretó los labios. Él estaba muriendo en el bosque. No se le niega ayuda a un ser humano. No aquí. La mujer soltó una risa seca, sin compasión. ¿Humano? ¿Y si es un criminal? ¿Un hechicero desterrado? ¿Un asesino disfrazado? A veces la compasión también mata. Las palabras la siguieron como ecos venenosos durante todo el día. Algunos padres comenzaron a retirar a los niños del orfanato. Otros dejaron de donar pan y leña, como si el acto de misericordia de Elira los hubiera infectado a todos. Y mientras tanto, Kael permanecía encerrado en la pequeña habitación al fondo, dividido entre la culpa y el miedo. «Esto es culpa mía», murmuró al verla entrar esa noche. «No debí quedarme. Estoy contaminando tu mundo». «No», dijo Elira, cerrando la puerta detrás de ella. «No fuiste tú quien trajo esta podredumbre. Ya estaba aquí,
disfrazada de costumbre, de indiferencia. Tú solo la hiciste salir a la luz. Kael suspiró, frotándose el rostro. Lo que viene será peor. Lo sé. Siento que alguien poderoso, ya sabe que sigo vivo. Ella se acercó, sentándose frente a él. Entonces dime la verdad, Kael. ¿Qué hiciste tú para ser expulsado? Kael cerró los ojos. Su voz salió quebrada. Fui herido por confiar, por no ver la serpiente en mi propia sangre. Firmé un acuerdo que entregó mi herencia, creyendo que era temporal. Mi hermano lo usó para expulsarme de la cofradía. Dijo que yo había conspirado con los enemigos del reino. Falsificó cartas, pagos, testimonios. El rey me condenó sin siquiera escucharme. ¿Y la mujer? Preguntó Elira, temerosa de lo que vendría. Ella era mi prometida. Dijo que me amaba. ¿Qué esperaría? Pero cuando regresé, tragó saliva, los ojos vidriosos, la vi en el balcón, con él. Con mi hermano. Vestía los colores de la casa. Y en su vientre, llevaba un hijo que no era mío. Elira sintió una punzada en el pecho. No era celos. Era una tristeza profunda. Por él. Por lo que había perdido. Por lo que había creído tener. ¿Te traicionó, por poder? No lo sé. No quise escucharla. Huí. Me perdí en los bosques. Pensé en morir. Lo intenté. Pero el destino, la miró, sosteniéndole la mirada, me arrojó a tus manos. Elira le tomó la mano sin pensarlo. No todo está perdido. ¿Y si lo está? ¿Y si mi regreso solo desata más caos? Entonces enfrentaremos el caos juntos. En ese instante, un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Ambos se quedaron en silencio. Luego, otro golpe. Y voces. Gritos. Insultos. Sal, Elira. Trae al forastero. No queremos pestes en nuestro pueblo. Ella se levantó de golpe, pero Kael la detuvo. No salgas. No les des más de ti. No merecen tu luz. No voy a esconderme. Elira salió. La lluvia había regresado, fina pero persistente. Frente al portón, una docena de hombres y mujeres del pueblo la esperaban con antorchas. Entre ellos, el líder del consejo local, un hombre de rostro enjuto y lengua afilada, Mardon. ¿Dónde está el vagabundo? Gritó, alzando su bastón de hierro. Exigimos que se vaya. No tiene a dónde ir. Respondió Elira, alzando la voz. ¿Lo condenarán por estar vivo? Lo condenamos por ser peligroso. Por traer desgracia. Desde que llegó, la leche se agrió, los niños se enfermaron, y los lobos bajan del monte. Eso no tiene sentido. Gritó ella. Todo eso pasaba antes. Pero ahora tenemos a alguien a quien culpar. Un niño pequeño, escondido detrás de su madre, comenzó a llorar. Las antorchas titilaban. La rabia de la multitud se mezclaba con su ignorancia, como el viento aviva el fuego en un bosque seco. Entonces, una voz se alzó desde la oscuridad detrás de Elira. ¡Basta! Kael apareció, empapado por la lluvia, con la insignia en la mano. Su porte había cambiado. Ya no era el mendigo encorvado. Era un hombre erguido, con la mirada fija. Mi nombre es Kael de Eldrat. Fui traicionado. Fui condenado sin prueba. Pero no vine aquí a esconderme. Vine a recordar, y ahora que lo he hecho, no voy a huir otra vez. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos retrocedieron. Otros levantaron más las antorchas. Mentira. Gritó Mardon. No hay nobles que vivan entre la basura. Kael caminó hasta él. Lo miró a los ojos. La basura está en los corazones podridos, no en la tierra donde dormimos.
Y con eso, dejó caer la insignia a los pies de Mardon. Luego volvió a mirar a Elira, que lo observaba con lágrimas contenidas. Elira, ya no puedo quedarme aquí. Lo sé, susurró ella. Pero te necesito. Y yo a ti. Una pausa. El mundo pareció detenerse en ese intercambio. Entonces vámonos, dijo ella. Vámonos antes de que este lugar mate lo poco que queda bueno en ti. Kael asintió. Los murmullos crecían. Pero ya no importaban. El destino había sido marcado. El orfanato, el pueblo, los susurros, todo quedaría atrás. Y con cada paso que daban, algo nuevo nacía entre ellos. Una alianza hecha no por sangre, ni por juramento, sino por compasión, y por una verdad que aún estaba por descubrirse. Elira avanzaba con paso firme, aunque sus piernas temblaban. El barro le llegaba hasta los tobillos, y la lluvia apenas les daba tregua. Kael, a su lado, llevaba una antorcha encendida, el fuego reflejándose en sus ojos, que ya no parecían perdidos. Había en su mirada algo nuevo, algo que ni él mismo entendía del todo, determinación mezclada con miedo, y una extraña ternura cada vez que ella lo miraba. Caminaron durante horas hasta encontrar un refugio improvisado, una cabaña de piedra semiabandonada junto a un arroyo. La puerta colgaba de una bisagra oxidada, y dentro olía a moho, pero era seco y lo suficientemente cálido como para pasar la noche. No es mucho, dijo Kael, colocando la antorcha en una grieta de la pared. Pero al menos no nos lloverá encima. Es perfecto, respondió Elira, dejándose caer sobre un montón de paja vieja. El silencio cayó entre ellos, solo interrumpido por el goteo del agua en el techo roto y el crujido de la madera bajo sus pasos. Kael se sentó frente a ella, observándola a la luz del fuego. Perdiste todo por ayudarme, dijo con voz baja, casi culpable. Elira levantó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no por el reflejo de las llamas. Eran lágrimas contenidas. No perdí nada que valiera más que mi conciencia. Kael bajó la vista, tocándose la frente. Elira lo observó en silencio. Había algo en el que parecía a punto de romperse, como una cuerda demasiado tensa. Cuando salí de allí, del orfanato, sentí miedo, dijo ella de pronto, con voz temblorosa. Miedo de dejar lo único que conocía. Miedo de ti, también. De lo que podría ser, de lo que podrías hacer si algún recuerdo oscuro regresara. Kael levantó la vista, sorprendido. Elira continuó. Pero cuando te vi enfrentarte a Mardon, bajo la lluvia, con todos gritándote, no vi a un hombre peligroso. Vi a alguien que ya había sido roto demasiadas veces, y aún así seguía de pie. Kael tragó saliva. No soy tan fuerte como parezco. Y eso te hace más fuerte aún. El silencio volvió a colarse entre ellos, pero esta vez era distinto. No era una pausa vacía. Era un puente. Kael se acercó un poco más. Su voz fue apenas un susurro. Cuando era niño, solía pensar que la nobleza era una armadura. Que cuanto más fuerte era uno, menos podía dañarlo el mundo. Pero me equivoqué. Ser noble no era eso. Era, elegir hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Y tú me enseñaste eso, Elira. Ella lo miró con dulzura, sus labios temblando por la emoción contenida. Yo solo hice lo que mi corazón no me permitió ignorar. Kael extendió la mano hacia ella, y Elira, temblando, la tomó. Me salvaste más veces de las que puedes imaginar, dijo él, con voz rasposa. No solo de la muerte, me salvaste del olvido. De convertirme en lo que ellos querían que fuera, nada. No eres nada, susurró ella. Eres Kael. Aún sin apellido, aún sin castillo, sigues siendo alguien que merece ser amado. Un nudo se formó en la garganta de Kael. Bajó la mirada, sus dedos apretando con más fuerza los de ella. Luego, como si una corriente eléctrica lo recorriera, se levantó bruscamente y caminó hacia la entrada. Hay algo que no te he contado, dijo con la voz temblando.
Un recuerdo que regresó esta mañana, cuando vi tu rostro a la luz del alba. Elira se quedó inmóvil. ¿Qué viste? Kael cerró los ojos, respirando profundamente. Una carta. Escribí una carta antes de desaparecer. La escondí, no sé dónde, pero sé que lo hice. Era para alguien. Para mí mismo, tal vez. Decía que si algún día regresaba, debía buscarla. Que esa carta contenía la verdad. Pruebas. Confesiones. Nombres. Elira se incorporó, el corazón palpitándole con fuerza. ¿Dónde la escondiste? Eso es lo que no recuerdo con claridad. Pero hay algo que me persigue en los sueños, una torre. Alta. Abandonada. Llamada la Torre del Silencio. Está al borde del acantilado, al norte de Eldrad. Mi padre la usaba para meditar. Nadie va allí desde hace años. Entonces tenemos que ir, dijo Elira con firmeza. Kael la miró. El fuego danzaba entre ellos, lanzando sombras inquietas por las paredes de piedra. Es peligroso. Si alguien más está buscando esa carta, podrían estar vigilando. ¿Y si no vamos? ¿Te quedarás con las preguntas ardiéndote por dentro? Kael dudó. Luego asintió. Partiremos al amanecer. Esa noche no durmieron. Elira se acurrucó cerca del fuego, abrazada a una manta vieja. Kael permaneció despierto, sentado junto a la entrada, escuchando los sonidos del bosque, los susurros del pasado, y el latido constante en su pecho, que ya no era solo suyo. Elira se giró una vez, medio dormida, y murmuró, Kael, pase lo que pase, no te vayas sin mí. No me iré, susurró él. Pero en el fondo, ambos sabían que estaban entrando en la parte más oscura del bosque. Y que no todos los que entran, regresan iguales. No dormiste, dijo ella con voz ronca. Dormir, ya no me sirve, respondió él, sin dejar de mirar la hoja. Mi mente no se detiene. Cada vez que cierro los ojos, la torre aparece. La carta. El rostro de mi padre mirándome decepcionado. Y, el de ella. Elira se sentó lentamente, envolviéndose en la manta. ¿La sigues amando? Kael detuvo el movimiento de la piedra. Por un momento, no dijo nada. Luego, sin girarse, murmuró, la sigo recordando. Eso no es lo mismo. Elira bajó la mirada, sin responder. Pero lo que siento por ti, agregó con un hilo de voz, es lo único que me ha mantenido cuerdo. Incluso cuando no recordaba quién era. Ella lo miró en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Quiso decir algo, pero en ese instante, un cuervo graznó en la rama junto a la ventana. Un sonido seco, fuerte. Un mal augurio. Kael lo observó fijamente. Tenemos que movernos ya. Empacaron lo poco que tenían y partieron al norte. El sendero que los llevaría a la Torre del Silencio cruzaba antiguos bosques de pinos, pasaba por campos olvidados y se adentraba en una región donde nadie se atrevía a vivir desde hacía años. Elira apenas hablaba. Kael parecía cada vez más consumido por su recuerdo, como si la torre lo llamara, lo reclamara. Caminaron por horas bajo un cielo encapotado, hasta que, al caer la tarde, la vieron. Alta, solitaria, erosionada por el tiempo, la Torre del Silencio se alzaba sobre un acantilado rodeado por neblina. Era como una lanza clavada en el corazón de la tierra, olvidada por los hombres y por los dioses. Es, como en mis sueños, susurró Kael, deteniéndose frente a ella. ¿Estás seguro de que la carta está aquí? No. Pero estoy seguro de que algo espera por mí ahí dentro. Entraron. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Las escaleras de piedra crujían bajo sus pies. Cada paso era un eco que rebotaba en las paredes con un sonido hueco, fúnebre. Subieron hasta el último piso. Una sala circular, con ventanas rotas por donde el viento silbaba como una voz ancestral. En el centro, un escritorio de madera podrida.
Encima, solo cenizas. Kael se acercó lentamente. Aquí escribí la carta. Lo recuerdo. Mi mano temblaba. Pensaba que moriría antes de terminarla. Revisó los cajones. Vacíos. Tal vez alguien la encontró antes, murmuró Elira, con decepción. Kael se arrodilló frente al escritorio. Golpeó el suelo. Escuchó un sonido hueco. Aquí. Con las manos temblorosas, retiró las tablas del suelo. Debajo, envuelto en tela negra, había un cilindro metálico. Lo sacó. Elira se agachó junto a él. Lo abrió. Dentro, una hoja doblada y amarillenta. Kael la tomó con reverencia. Sus ojos la recorrieron con desesperación. Su rostro fue transformándose con cada línea. Dolor. Ira. Asombro. ¿Qué dice? Preguntó Elira, ansiosa. Mi hermano, tramó todo desde años antes. Compró testigos. Inventó cuentas falsas. Me usó como peón para firmar acuerdos con enemigos del reino, fingiendo que eran alianzas comerciales. Mi caída fue su única manera de tomar el control total. ¿Hay pruebas? Kael asintió, levantando un segundo pergamino. Sellos. Firmas. Testimonios. Con esto, puedo desenmascararlo ante el consejo de Eldrad. Elira sonrió, aliviada. Pero en ese momento, un crujido en la escalera los congeló. ¿Escuchaste eso? Preguntó ella, susurrando. Kael ya se había levantado, cuchillo en mano. Otro crujido. Más cerca. No estamos solos. La puerta se abrió de golpe. Un hombre encapuchado entró con una espada. Detrás de él, dos más. Armados. Silenciosos. Vaya, vaya. Kael de Eldrad, vivo y respirando, dijo el del centro, con voz áspera. Nuestro maestro estará encantado de saberlo. Kael empujó a Elira detrás de él. ¿Quién nos envía? Quien ahora gobierna donde tú ya no existes. Los hombres avanzaron. Kael reaccionó rápido. Golpeó al primero con el mango del cuchillo y lo lanzó contra la pared. El segundo lo atacó, y comenzaron a forcejear. Elira, temblando, tomó una antorcha caída y la lanzó al rostro del tercer agresor. Gritó. Cayó al suelo. Kael rodó por el piso con su enemigo. La carta cayó. Elira se lanzó por ella, mientras uno de los atacantes se recuperaba y la tomó del brazo. No. Gritó Kael, y en un acto de desesperación, hundió su cuchillo en el pecho del hombre que lo sujetaba. El silencio cayó abruptamente. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas, y el viento aullando entre las ruinas. Elira temblaba. Su rostro estaba pálido. En su mano, aún apretaba la carta. Kael la abrazó. Sus cuerpos estaban manchados de polvo, sangre y miedo. Pero seguían de pie. No podemos quedarnos aquí, dijo él, con voz ronca. ¿Y ahora, qué haremos? Ahora, vamos a Eldrad. Y mientras descendían la torre, los cuerpos de los atacantes quedaban atrás. Elira y Kael ya no eran los mismos. Habían cruzado una línea invisible. Habían tocado el fuego, y no se habían quemado. Pero sabían que el precio de la verdad aún no había sido pagado. Y que el infierno, apenas estaba comenzando. El camino a Eldrad era largo y peligroso, cruzando pueblos controlados por la cofradía que lo había traicionado. Pero Kael no dudaba. Cada paso lo acercaba al lugar donde lo habían destruido, y también, al lugar donde renacería. ¿Crees que nos seguirán? Preguntó Elira, rompiendo el silencio. Sí, respondió él, sin girarse. Ya saben que estoy vivo. Saben que tengo algo que puede quemarlos desde dentro. ¿Y si nos atrapan antes de llegar? Kael se detuvo.
Se giró lentamente hacia ella. Sus ojos verdes brillaban con una determinación feroz. Entonces haré que cada segundo cuente. Si me atrapan, tú corres. Tú entregas la carta. No. Elira, dije que no. Lo miró con firmeza. Ya no eres el único que carga con esto. Es nuestro camino ahora. Kael sintió un nudo en la garganta. Era una promesa silenciosa, más fuerte que cualquier juramento. La tomó de la mano, y juntos siguieron caminando. 3 días después, Eldrad se alzó ante ellos como un gigante dormido. Torres de piedra, murallas cubiertas de musgo, banderas ondeando al viento. La ciudad estaba más rica, y más fría. No era el lugar que Kael recordaba. El corazón del reino había sido invadido por el hierro del poder, y la compasión había sido exiliada. Se ocultaron en los barrios bajos, entre mercaderes, mendigos y espías. Kael usó un nombre falso. Elira vendió unas piezas de plata para conseguir ropa decente. Y juntos trazaron el plan: infiltrarse en el archivo central del consejo, entregar la carta al juez más antiguo, y exponer todo en la asamblea. Pero la ciudad también los observaba. Y alguien ya los había reconocido. Una noche, mientras cenaban en una posada escondida, un hombre se acercó a su mesa. Era viejo, de barba gris, con un ojo lechoso. Se inclinó lentamente hacia Kael, ignorando la mano de este que ya iba hacia su daga. Kael, hijo del león. Elira se tensó. No sé de qué habla, respondió Kael. El viejo sonrió con tristeza. Tu padre y yo luchamos juntos en la guerra de los 7 inviernos. Reconocería tu rostro aunque 1000 inviernos pasaran. Tienes sus ojos. Su furia contenida. ¿Quién eres? Alguien que aún te debe lealtad. Mi nombre es Jorah. Fui guardia de tu padre hasta el día en que murió. Kael lo miró con recelo. ¿Por qué no hablaste cuando me acusaron? Porque tu hermano me encerró antes de que pudiera. Y cuando escapé, ya estabas muerto, o eso creía. El silencio pesó como plomo. Jorah apoyó una pequeña caja sobre la mesa. Dentro hay algo que te pertenece. Lo escondí el día en que todo se vino abajo. Kael abrió la caja. Dentro, un anillo. Dorado, con el sello de su familia. Al verlo, algo dentro de él se quebró. Mi padre, lo llevaba siempre, susurró. Y ahora, vuelve a ti. Eldrad necesita recordar quién eras. ¿Y quién eres ahora? No basta con un anillo, Jorah. Tengo una carta. Con nombres, pruebas, todo. Pero si no llegamos al consejo antes de que mi hermano actúe, entonces no pierdas tiempo, interrumpió el viejo. Esta ciudad se pudre desde adentro. Pero aún hay quienes no se han rendido. Los llevaré al archivo. Pero deben venir ya. Kael miró a Elira. Ella asintió. Esa noche, caminaron en las sombras, cruzando callejones secretos hasta llegar a una puerta de hierro, custodiada por un anciano archivista. Jorah murmuró un código. Les abrieron. El archivo olía a pergaminos antiguos, cera de vela y traición vieja. Kael entregó la carta al juez Taren, un hombre seco, de mirada dura. Esto es grave, dijo tras leer. De ser verdad, tu hermano no solo usurpó tu lugar. Ha cometido crímenes contra el reino. ¿Y qué hará con esta verdad? Llamaré a la asamblea. Esta noche. Pero deben saber algo: si la carta llega a otras manos antes, la quemarán. Si los descubren aquí, no habrá lugar seguro donde esconderse. Kael y Elira salieron del archivo con el corazón en llamas. La verdad estaba en marcha. Pero el reloj corría. Y el enemigo ya olía su miedo. Esa misma noche, mientras se escondían en una buhardilla, Elira se acercó a Kael. Lo encontró sentado, con el anillo en la mano. ¿Estás bien? No lo sé. Estoy cansado. No de correr.
de dudar, de vivir con un pie en el pasado y otro en el abismo. ¿Qué harás si recuperas tu lugar? Kael la miró. Su voz fue apenas un susurro. No quiero un trono. Quiero justicia. Quiero paz. Y quiero quedarme donde tú estés. Elira se quedó inmóvil. Luego, sin decir nada, lo abrazó. Pero en la calle, una sombra los observaba desde la oscuridad. Una figura encapuchada. Y en sus manos, una copia robada de la carta original. La batalla por Eldrad acababa de comenzar. Elira estaba sentada a unos pasos detrás de él, con el rostro tenso, sin poder borrar de su mente aquella figura que los observaba desde el callejón. Lo había visto por un segundo, solo un segundo, pero lo suficiente para sentir que la cacería había comenzado. Kael, dijo ella en voz baja. La carta ya no está segura. Alguien nos siguió. Lo sentí. Kael asintió lentamente. Lo sé. Lo presentí desde que salimos del archivo. No era paranoia. Era instinto. ¿Y si la copian? ¿Y si la manipulan? ¿Y si mañana, cuando la asamblea se reúna, te acusan con tus propias palabras? Kael se giró con el rostro endurecido. El fuego que había en sus ojos ya no era solo rabia. Era dolor convertido en decisión. Entonces debo adelantármeles. Ya no puedo jugar a las sombras, Elira. Si me van a matar, que sea de frente. Ella se levantó de golpe, cruzando la habitación en 2 pasos. Lo tomó del brazo con fuerza. No digas eso. ¿Por qué no? Respondió él, más alto. Ya lo intentaron una vez. Me enterraron vivo. Me arrancaron todo. Si esta ciudad ha de devorarme otra vez, al menos lo hará viéndome arder. Elira lo miró con el pecho oprimido. Lo veía transformarse ante sus ojos, el mendigo silencioso que recogió en el bosque había dado lugar a un hombre al borde de la guerra. Pero había algo más detrás de esa furia. Un grito no dicho. No quiero que mueras por esto, susurró ella. No quiero encontrarte otra vez en el barro, solo, frío. No soportaría perderte ahora que finalmente volviste. Kael la miró. Su expresión se suavizó. Acercó una mano a su rostro, acariciando una lágrima que escapó sin permiso. Tampoco quiero perderte a ti. Pero si no hago esto, seguiré siendo un fantasma. Un golpe seco interrumpió el momento. Alguien había entrado al edificio. Pasos firmes subían la escalera. 1, 2, 3 pares. Kael apagó la vela. Elira se movió hacia la esquina, escondiendo los documentos bajo las tablas sueltas. El corazón de ambos latía con violencia. ¿Kael? Una voz familiar se filtró por la rendija de la puerta. Soy Jora. Kael se acercó en silencio y abrió con precaución. Jora entró jadeando, con el rostro sudoroso. Nos traicionaron. El juez Taren fue interceptado. La copia de la carta está en manos de tu hermano. La asamblea fue adelantada. Es esta noche. No mañana. ¿Qué? Elira sintió que el suelo se le movía. Lo sabían todo, continuó Jora. Alguien dentro del consejo filtró la información. Tu hermano presentará su versión, y con ella, tú serás condenado otra vez. Kael apretó los dientes. ¿Dónde es la asamblea? En el gran salón. En la cámara alta. Kael giró hacia Elira. Su voz salió baja, temblorosa pero firme. Tengo que ir. No te dejarán entrar. Entonces entraré como lo hice aquella vez, sin permiso. Jora sacó una capa negra de su morral. Esto te servirá. Es de los sirvientes reales. Pasa por las cocinas. Yo los guiaré. Elira se acercó a Kael y tomó sus manos. Si entras ahí, y hablas delante de todos, estarás rompiendo el velo.
No habrá regreso. Todos sabrán quién eres. ¿Y si pierdes? Kael la miró fijamente. Si pierdo, que sea con la verdad en los labios. Ella asintió, conteniendo el llanto. Lo abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera tatuar su alma en la de él. Entraron por un pasaje lateral, cruzando túneles húmedos y pasillos secretos. El gran salón ya estaba encendido, lleno de murmullos y de nobles en túnicas doradas. El hermano de Kael, Lord Arben, se encontraba en el centro, con la compostura fría de un hombre que cree tener el mundo bajo sus pies. Esta carta, decía, alzando el pergamino frente al consejo, es un burdo intento de desacreditar mi nombre. Falsificaciones creadas por bandidos del norte que quieren dividir nuestro reino. Las miradas se cruzaban entre los presentes. Algunos asentían. Otros, dudaban. Pero nadie hablaba. Kael observaba desde una esquina, escondido en la sombra. Elira, a su lado, le apretaba el brazo. Si no lo haces ahora, te quitará todo, susurró. Kael inspiró hondo. Y entonces, salió de la sombra. Miente. El salón se congeló. Todas las miradas se volvieron hacia él. Por un segundo, nadie respiró. Arben palideció. Kael. Sí, hermano, dijo él, caminando hacia el centro. Tú, muerto, has regresado. La sala estalló en gritos, murmullos, agitación. Guardias intentaron acercarse, pero Jora les bloqueó el paso. Kael subió al estrado. Fui traicionado por este hombre. Falsificó documentos, sobornó testigos, y me exilió para tomar el poder. Pero aquí está la prueba real. Alzó el segundo pergamino. El original. No la copia adulterada que él presentó. Taren, aún herido pero presente, se levantó desde el fondo. Confirmo que esta es la carta que vi. La auténtica. Los nobles comenzaron a gritar. El juez mayor pidió orden golpeando la mesa. Silencio. Gritó. Esto debe investigarse. Nadie será juzgado esta noche sin pruebas plenas. Arben intentó hablar, pero ya no lo escuchaban. Sus palabras se diluían en el caos. Kael bajó lentamente, su pecho subiendo y bajando con fuerza. Elira corrió a su lado. ¿Lo hiciste? Kael la miró. Pero su rostro no reflejaba triunfo. Reflejaba algo más profundo, el peso de la verdad. Ahora, empieza la verdadera batalla. Porque desenmascarar a un traidor es solo el primer paso. Pero hacer justicia, en un reino podrido, es otra guerra. Pero Kael lo sabía. Aún no habían ganado nada. Está sangrando, susurró Elira, al ver una herida fresca en su costado. No importa, murmuró él, apretando los dientes. No fue profunda. Kael, no. No te preocupes por eso ahora. Ella se detuvo. Lo sujetó del brazo con fuerza. No me pidas que te mire romperte otra vez. Llevas días cargando el mundo sobre los hombros. Pero si sigues así, no llegarás al final. Kael se giró hacia ella. La mirada que le ofreció no era de un hombre fuerte. Era de alguien exhausto. Como si cada paso adelante fuera una traición a sus piernas. No tengo elección, Elira. Si me detengo ahora, todo lo que hicimos, todo lo que sufriste por mí, se perderá. No me importa lo que yo sufrí. Me importas tú. ¿Cuándo vas a entender que no tienes que salvar el mundo solo? Él no respondió. Solo bajó la cabeza, cerrando los ojos por un segundo. Ese segundo bastó. Desde las sombras, una figura se abalanzó sobre ellos. El cuchillo brilló apenas bajo la luna. Kael empujó a Elira hacia un lado, y el arma pasó rozando su cuello. Rodó por el suelo con el agresor encima. Forcejearon. Golpes secos. Respiraciones entrecortadas. Kael logró derribarlo,
y justo cuando iba a desarmarlo, Elira levantó una piedra y lo golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas. El atacante cayó, inconsciente. ¿Estás bien?, jadeó ella. Kael, aún aturdido, asintió lentamente. Sí, gracias a ti. Elira lo abrazó con fuerza. No vamos a sobrevivir esta guerra si tú te olvidas de que también puedes caer. Kael la sostuvo contra su pecho, sintiendo como el miedo, que él se negaba a admitir, se filtraba entre sus huesos como agua helada. No sabía que aún podía tener miedo, susurró. Hasta que pensé que podía perderte. Ella alzó la cabeza. Ahora sabes. Y ahora puedes luchar por algo más que venganza. Kael la besó. No fue un beso desesperado. Fue un beso lleno de gratitud, de reconocimiento, de promesa. Cuando se separaron, no dijeron nada. No era necesario. Al día siguiente, el consejo convocó una reunión de emergencia. Kael fue escoltado por 2 guardias. Elira, a su lado, con la frente alta, sostenía el pergamino en las manos. Jorah iba detrás, vigilante, como un lobo viejo. El gran salón estaba silencioso. El hermano de Kael, Lord Arben, permanecía de pie ante los jueces. Su rostro no mostraba miedo, pero sus ojos ya no eran los de un hombre invencible. Lord Kael, dijo el juez principal. ¿Tiene algo más que agregar antes de que tomemos una decisión? Kael dio un paso al frente. Su voz fue clara, pero cargada de emoción. Sí. Durante años me hicieron creer que yo era el culpable. Me arrojaron al olvido, me dejaron morir, y aún así, sobreviví. Pero no por venganza. Sobreviví porque alguien me recordó lo que era la compasión. Porque alguien me enseñó que el poder sin corazón no es más que tiranía. Mi hermano me arrebató todo. Pero no puede arrebatarme lo que soy. Elira lo miraba como si viera el sol nacer en medio de una tormenta. Su corazón latía tan fuerte que casi dolía. Sabía que ese momento marcaría el destino no solo de Kael, sino también del reino. El juez asintió. El consejo ha escuchado. Y ha revisado ambas versiones de los hechos. Las pruebas presentadas por Kael de Eldrad son auténticas. Lord Arben, por orden del rey y con el consenso del consejo, queda despojado de su título y será puesto en custodia hasta juicio final. Arben gritó. Acusó, insultó, golpeó el estrado. Pero ya nadie lo escuchaba. Los guardias lo arrastraron fuera del salón, mientras sus gritos se apagaban en el eco de la justicia. Kael no celebró. Solo bajó la cabeza. Y respiró, por fin. Horas más tarde, ya en los jardines interiores del palacio, Kael y Elira se encontraban solos. «Es tuyo de nuevo», dijo ella, señalando el anillo que él llevaba puesto. «No lo quiero». «¿Qué?» «Quiero algo distinto. No quiero gobernar desde un trono frío. Quiero construir algo nuevo, con mis manos, con lo que aprendí del dolor y de ti». «¿Y qué vas a hacer?» «Transformar la cofradía. Darle un nuevo rostro. Ayudar a los que como tú, salvaron vidas en silencio. Quiero crear un refugio para los que no tienen voz. Para los niños, los desterrados, los que el mundo olvida». Elira sonrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y yo? Kael se arrodilló ante ella. Tú eres la raíz de todo. No tengo un futuro sin ti. Elira, ¿te quedarás a mi lado? Aunque no haya castillo. Aunque haya más batallas. Ella se arrodilló frente a él también, tomándole el rostro con las manos. Contigo, elijo cualquier batalla. El beso fue lento. Lleno de cicatrices, de memorias, de promesas. Y esta vez, el mundo sí pareció detenerse. Pero en la torre más alta, una figura observaba todo desde la ventana, con una carta entre los dedos. Una mujer de ojos tristes y corona en la frente. Kael, murmuró. Volviste.
Pero aún no sabes toda la verdad. Y la historia, aún no había terminado. Se había quitado el anillo, lo había dejado sobre la mesa junto a los planos de la reconstrucción del orfanato, de las rutas comerciales, de los acuerdos con las aldeas pobres. Todo lo que había prometido transformar, estaba ahí, trazado con tinta y esperanza. Pero su corazón estaba en otro lugar. En una pregunta sin respuesta. En una sombra que seguía caminando en los bordes de su mente. Elira dormía a unos pasos, sobre una manta extendida frente al fuego. Su respiración era suave, tranquila, y su rostro, tan en paz que Kael sintió culpa de no poder alcanzarla en ese mismo estado. Se acercó lentamente, cubriéndola con una manta más gruesa. Ella se movió apenas y abrió los ojos, sin miedo. No puedes dormir otra vez, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Hay algo que me carcome. No por lo que viene, sino por lo que quedó atrás. Elira se incorporó. La luz del fuego iluminaba su rostro con tonos dorados. ¿De qué hablas? Kael bajó la mirada. Se sentó a su lado. Ella. Ailén. Elira contuvo el aliento. No por celos, sino por la tormenta que sabía que se avecinaba. ¿Qué recordaste? En mis sueños, me pide perdón. Llora. Me dice que no tuvo opción. Pero cada vez que intento escucharla, me despierto. ¿Crees que te traicionó, por miedo? Kael cerró los ojos. Su voz tembló. Creo que alguien la obligó. O algo más fuerte que cualquier amenaza. Tal vez mi padre. Tal vez mi hermano. Tal vez el mismo sistema que corrompió todo. Elira lo tomó de la mano. Entonces, ¿quieres verla? Sí. Abrió los ojos, directo a los de ella. No para revivir lo que fuimos, sino para entender que fui para ella. Necesito cerrar esa herida, Elira. O me seguirá sangrando por dentro. Elira asintió, tragando su tristeza como un veneno dulce. Entonces ve. Pero no vuelvas solo. A la mañana siguiente, Kael cruzó las puertas del antiguo Palacio del Norte. Los guardias lo dejaron pasar sin mirarlo. Había rumores en todo el Drat, el hijo olvidado ha regresado, el falso caído ha vencido. Nadie sabía qué hacer con él. Y eso le abría muchas puertas. En el ala este del castillo, donde las nobles solían tomar el té en las tardes, estaba ella. Ailén. De espaldas a la entrada, mirando por una gran ventana hacia los jardines congelados. Su figura era la misma. Alta, elegante. Su cabello castaño recogido con alfileres de plata. Pero ya no tenía la corona de flores que llevaba en su juventud. Ahora vestía negro. Sabía que vendrías, dijo sin volverse. Kael no respondió. Solo cerró la puerta con suavidad. He pensado en este momento muchas veces, continuó ella. En lo que dirías. En lo que yo respondería. Pero todas esas versiones eran falsas. Kael dio un paso. Su voz salió seca. ¿Por qué lo hiciste? Ella giró lentamente. Sus ojos no eran los mismos. No había arrogancia. Solo un cansancio profundo, y una culpa que había hecho nido. Porque tenía miedo, Kael. Porque tu hermano me amenazó con mi familia. Con mi hermano menor. Conmigo. Porque me hizo elegir entre tú y mi sangre. Y elegiste el poder. No. Elegí la supervivencia. No era poder lo que me ofrecía. Era silencio. Era una jaula de oro donde no gritaban. Kael sintió que algo en su pecho se partía de nuevo. No era furia. Era lástima. ¿Y el hijo que esperabas, también fue por obligación? Ailén bajó la cabeza. Una lágrima cayó. Era tuyo, Kael. Él retrocedió un paso. La respiración se le cortó.
Elira, oculta entre las columnas, lo vio tambalearse como si una lanza invisible lo atravesara. No, no puede ser. Arven lo supo. Y lo hizo desaparecer. Nunca me lo dejó ver. Dijo que había muerto al nacer, pero yo no lo sentí. No lo sentí irse. Lo juré. Pero me encerraron. Me silenciaron. Me arrancaron el corazón sin tocarme. Kael apretó los dientes. Cerró los puños. ¿Dónde está? No lo sé. Si está vivo, no lo sé. Nadie me habló nunca más del bebé. Se hizo un silencio denso, como si el aire hubiera decidido congelarse en ese instante. Todo este tiempo, dijo Kael, la voz partida, pensaba que me habías traicionado por elección. Por ambición. Pero fuiste víctima, igual que yo. Lo fui, dijo Ailén, alzando el rostro. Pero también fui cobarde. Nunca fui hasta ti. Nunca lo intenté. Y por eso, no te pido perdón. Solo quiero que sepas, que jamás dejé de amarte. Kael cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. Y por primera vez, no la ocultó. Gracias por decírmelo. Se giró lentamente. Y cuando caminó hacia la salida, Ailén lo detuvo con una última frase: el niño, si está vivo, lo buscarán antes que tú. Tu victoria puso un precio sobre su cabeza. Si aún lo quieres, tendrás que luchar una vez más. Kael se detuvo en seco. Y lo haré, dijo, sin mirar atrás. Salió del palacio y encontró a Elira en los jardines, con los ojos brillantes, esperándolo. ¿Qué pasó? Kael la abrazó. No dijo nada por unos segundos. Solo la sostuvo. Tuvimos un hijo, Elira. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Mi hermano lo ocultó. Lo dio por muerto. Pero Ailén cree que está vivo. Y si lo está, lo van a buscar para usarlo contra mí. Elira tragó saliva. Su mente se llenó de imágenes, de dudas, de temores. Entonces, lo encontraremos antes. Kael la miró, tocando su rostro con ternura. ¿Te quedarás, incluso ahora que mi pasado es más oscuro que nunca? Kael, yo vine contigo cuando no sabías ni tu nombre. ¿Cómo no seguirte ahora que tienes una razón tan poderosa para vivir? Y en ese instante, mientras el viento levantaba hojas secas a su alrededor, Kael sintió algo distinto. No era miedo. Era esperanza, y una promesa. Iban a encontrarlo. Pasara lo que pasara. Esa noche, Kael no tocó los planos sobre la mesa, ni los mapas de rutas ni los informes del consejo. Solo se quedó mirando la llama de la vela que bailaba en el candelabro de hierro. Tenía el anillo de su padre en una mano y la daga que casi lo mata en la otra. Elira se acercó despacio, sentándose frente a él. Has estado en silencio desde que volvimos. No sé cómo pensar, susurró él. Ailén me miró a los ojos y me dijo que el niño era mío. Que lo perdió. Que lo robaron. Pero hay una voz dentro de mí que me grita que no fue el final. Tu corazón te está diciendo la verdad, respondió ella, con suavidad. Y cuando el corazón habla así, es porque algo en el alma ya lo sabe. Kael la miró. Su rostro estaba tenso, pero sereno. Era la única persona que podía sostener su rabia sin ser destruida por ella. Si está vivo, Elira, ¿cómo lo buscaremos? No tenemos nombre. No tenemos edad. Solo tenemos un pasado lleno de humo. Entonces empezaremos por el humo, respondió ella, poniéndose de pie con determinación. Si Arven hizo desaparecer a tu hijo, no lo hizo solo. Alguien tuvo que sacarlo del palacio. Y alguien tuvo que criarlo. ¿Y por qué lo mantendrían vivo? Porque un niño con tu sangre es valioso. Como rehén, como moneda, como amenaza. Pero también, tal vez alguien no quiso que muriera. Tal vez alguien lo salvó.
Kael apretó los labios. Su pecho ardía. Voy a encontrarlo. Aunque tenga que derrumbar Eldrat piedra por piedra. A la mañana siguiente, Jorah llegó con noticias. Hablé con uno de los viejos criados del ala oeste del castillo, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Él afirma que, la noche en que supuestamente murió el hijo de Ailén, no hubo entierro. Ni cuerpo. Solo una orden sellada con el emblema de Arben para llevar un paquete al monasterio de Seralin. ¿Seralin? Kael frunció el ceño. ¿No está ese lugar en ruinas? Eso dicen. Pero algunos monjes aún viven allí. Y el lugar tiene pasadizos, túneles antiguos que solo los iniciados conocen. El Ira ya se había levantado. Estaba recogiendo provisiones. Entonces es nuestro próximo destino. Jorah asintió, pero algo en su expresión lo delataba. ¿Qué más sabes? Preguntó Kael, firme. Que el monasterio fue visitado hace unos meses por uno de los nuevos líderes de la cofradía. Un tal Sir Naret. Brutal. Ambicioso. Y obsesionado con reliquias y linajes. Kael comprendió de inmediato. Sabe del niño. Y si es así, interrumpió el Ira, también lo está buscando. No por amor. Sino para asegurarse de que nunca se convierta en una amenaza. Kael apretó el mango de su daga. Entonces tenemos que llegar antes. El viaje a Seralin fue duro. 3 días de caminos llenos de barro, bosques donde el frío cortaba como cuchillas, y aldeas donde nadie hablaba más de lo necesario. El Ira no se quejaba. Jorah, con sus años encima, seguía con paso firme. Kael, sin embargo, sentía que cada paso lo acercaba a algo que no sabía si su alma estaba lista para enfrentar. Al anochecer del tercer día, llegaron. La silueta del monasterio se alzaba sobre la colina, con sus torres desgastadas por la lluvia y muros cubiertos de enredaderas. Parecía un gigante dormido, abandonado por siglos, pero Kael sentía que algo se movía dentro. Hay fuego en una de las ventanas, dijo el Ira, en voz baja. No está tan deshabitado como dicen. No iremos por la entrada, susurró Jorah. Hay un túnel en la parte norte, bajo una estatua caída. Lo usábamos en los tiempos de guerra. Avanzaron entre la maleza, agachados, en silencio. Cada sonido parecía amplificado, el crujido de una rama, el ulular de un búho, el jadeo contenido de el Ira. Encontraron la estatua, casi cubierta de tierra. Jorah movió unas piedras, y un hueco se reveló. Bajaron, uno por uno. El aire era húmedo, rancio, cargado de humedad antigua. Aquí, murmuró Jorah. Hacia el ala oeste. Avanzaron por túneles angostos. El suelo era de piedra lisa, y en algunos tramos, aún había tapices podridos colgando de las paredes. Finalmente, llegaron a una pequeña puerta de madera que Kael empujó con cuidado. La sala era una antigua biblioteca. Polvo. Pergaminos. Luz tenue filtrándose desde una grieta en el techo. Y al fondo. Un niño. Solo. Tendría unos 13 o 14 años. De cabello castaño, piel clara. Estaba leyendo. Tenía una mirada profunda, curiosa. Como si el mundo fuera un enigma que aún no entendía. Kael se quedó inmóvil. ¿Quién es ese niño? Susurró, temblando. Una figura apareció desde la sombra. Una mujer mayor. Vestía hábitos sencillos, y llevaba un bastón. ¿Kael? Kael giró. ¿Quién es usted? Mi nombre es hermana Thais. Y tú, eres el padre que nunca conoció. El Ira cubrió la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Kael sintió que sus rodillas flaqueaban. Dio un paso. Luego otro. El niño levantó la vista. Lo miró. Sus ojos, eran los suyos. ¿Quién eres tú? Preguntó con voz suave.
Kael no pudo hablar. Solo se arrodilló frente a él. Le temblaban las manos. Sus labios. Todo su cuerpo. Tomó aire, soy alguien que viene a decirte que jamás te olvidó. El niño lo miró con sorpresa. Mi padre. Kael no respondió. Solo lo abrazó. Y el tiempo, por un instante eterno, se detuvo. Pero desde lo alto del monasterio, una campana antigua sonó. No era señal de oración. Era advertencia. Alguien más estaba allí. Y sabía que el hijo de Kael había sido encontrado. Elira se acercó de inmediato, los ojos clavados en las escaleras superiores. Nos encontraron. Alguien activó la alerta. Hermana Thais cerró los postigos de una ventana rota, con los labios apretados. No deberían haber venido por aquí. La cofradía tiene ojos en cada rincón. No estarán solos. ¿Cuántos hay? Preguntó Kael, poniéndose de pie y colocando al niño detrás de él. No lo sé, pero no bajarán para hablar. El niño, que no entendía aún la magnitud de lo que estaba ocurriendo, tiró de la túnica de Kael. ¿Por qué suena la campana? ¿Quién eres tú, de verdad? Kael se agachó, y le tomó los hombros. Soy tu padre. No sé si me crees ahora, pero voy a demostrarlo. No permitiré que nadie te haga daño. Ni hoy. Ni nunca. El niño asintió, conteniendo las lágrimas. Y en sus ojos apareció algo que Kael no había visto desde que era niño, fe. Jorah ya estaba sacando su espada, oxidada pero firme. El pasillo oeste tiene una salida hacia el bosque. Es estrecho, pero si los distraemos, podrían escapar. ¿Y tú? Preguntó Elira. He vivido suficiente. Si mi última tarea es mantenerlos vivos, entonces lo aceptaré con orgullo. Kael lo tomó del brazo. No, Jorah. No dejaré que te sacrifiques por mí. Esta vez, no más pérdidas. Pero el viejo lo miró con ternura. Ya me sacrificaste muchas veces cuando eras joven, ¿recuerdas? Déjame hacer esta última. El sonido de botas bajando por las escaleras puso fin a la discusión. Eran muchos. Más de los que podían enfrentar. Kael giró hacia Elira y el niño. Tómenlo. Llévenlo por la salida del túnel. Yo iré con Jorah. Si no salimos en 10 minutos, corran. Promételo, Elira. No mires atrás. Kael, no, promételo. Ella lo miró con lágrimas silenciosas, asintiendo con el alma quebrada. Hermana Thais les guió rápidamente hacia una pared falsa. Elira tomó al niño de la mano, aún tembloroso, y desaparecieron en la oscuridad del pasadizo. Kael se volvió hacia Jorah, que ya aguardaba tras una columna con la espada en alto. El sonido de pasos se acercaba más y más. Respiraciones, murmullos, armas desenvainadas. ¿Preparado? Dijo el viejo con una sonrisa ladeada. Kael soltó un suspiro largo. Nunca lo estoy. Pero aquí estamos. Y entonces, irrumpieron. Los encapuchados bajaron por las escaleras con violencia. Eran 6. 7. Uno de ellos llevaba una máscara de hierro y una capa roja, Sir-Naret. Kael de Eldrad, dijo con voz fría. Debiste quedarte muerto. Y tú debiste aprender a reconocer a un hombre que ya no teme perderlo todo, respondió Kael. El choque fue inmediato. Espadas contra piedra. Gritos. Sombra contra sombra. Kael peleaba con furia contenida, cada estocada era un grito del alma. Jorah se movía con la maestría de quien ya no teme morir. Pero eran muchos. Demasiados. Uno de los encapuchados golpeó a Jorah en la pierna. El viejo cayó. Otro lo sujetó del cuello. Kael giró para ayudarlo, pero Naret se interpuso. No escaparás. Esta vez, no hay bosque que te esconda.
mi mujer que te salve. Esta vez, jadeó Cael, no soy yo el que está huyendo. Y con un grito, lo embistió con toda su fuerza. Ambos cayeron al suelo, forcejeando. Nared sacó una daga y logró rozar el costado de Cael, pero éste le devolvió el golpe con la empuñadura, directo al rostro. Mientras Nared caía aturdido, Cael corrió hacia Jorah. Lo levantó como pudo, sujetándolo del brazo. Vamos. Todavía no es tu hora. Jorah apenas podía mantenerse de pie. Pero asintió, apretando los dientes. Salieron por el pasillo opuesto al que había tomado el Ira. La sangre dejaba un rastro. Cael miraba hacia atrás cada pocos pasos. Nared no lo seguía. No aún. Cuando alcanzaron el claro fuera del monasterio, Cael miró el cielo. Estaba amaneciendo. Y en el horizonte, vio humo. No del monasterio. No de una aldea. Del bosque. Cael palideció. El Ira, ¿qué pasa? Murmuró Jorah, aún apoyado en él. Nos están rodeando. Ellos sabían que vendríamos por el niño. No era una persecución, era una trampa. El sonido de un cuerno resonó a lo lejos. Y Cael, con el corazón desbocado, entendió. No estaban escapando. Estaban siendo guiados hacia el fuego. Cael sostenía a Jorah con un brazo y apretaba su costado herido con la otra mano. El dolor le nublaba la vista, pero no el juicio. Tenía que encontrar a el Ira. Tenía que llegar al niño. Vamos, vamos, viejo, murmuró, arrastrando a Jorah por el sendero estrecho. El sol comenzaba a salir entre las ramas, pero su luz no era cálida. Era un espejo cruel de lo que se avecinaba. No tenían ventaja. No tenían tiempo. Solo tenían la voluntad rota de dos hombres que habían visto demasiado para rendirse ahora. Cael, jadeó Jorah, suéltame. No llegarás con este peso. No me pidas eso. No otra vez. Te lo ordeno, gruñó él, mirándolo con rabia. Si muero aquí, muero sabiendo que tú llegaste a salvar lo que yo no pude. Cael apretó los dientes. Una lágrima se deslizó por su mejilla, mezclándose con el sudor y la ceniza. Pero no respondió. No podía. Solo lo cargó con más fuerza. Y entonces, un grito. Agudo. Doloroso. Cael. Era la voz de el Ira, desgarrada desde algún punto del bosque. El mundo pareció romperse en ese instante. Cael soltó a Jorah y echó a correr hacia el sonido, esquivando ramas y llamas, como si el bosque mismo intentara impedirle el paso. Su herida sangraba. El humo le quemaba la garganta. Pero nada importaba más que esa voz. Esa voz. Hasta que la vio. El Ira estaba de rodillas, su ropa desgarrada, el rostro cubierto de tierra y sangre. Detrás de ella, dos encapuchados sujetaban al niño, que forcejeaba con los ojos llenos de terror. Un tercer hombre, más alto, con una capa de cuero y una cicatriz en el cuello, apuntaba una lanza directo al pecho de el Ira. Cael se detuvo, jadeando. Sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos al ver aquella escena. La mujer que le devolvió la vida, de rodillas. Su hijo, el hijo que nunca pudo proteger, atrapado. Suéltalos. Gritó, con la voz rota por el humo. El de la lanza sonrió. Vaya. Llegaste. Justo como lo predijimos. Cael alzó las manos lentamente, mostrando que no tenía armas. Tómenme a mí. Déjenlos ir. ¿A ti? Rió el encapuchado. Ya te tuvimos una vez. ¿Sabes lo que costó que volvieras a levantarte? Ahora no cometeremos el mismo error. Tú no sabes lo que hiciste. Rugió Cael. Ese niño no solo tiene mi sangre. Tiene mi voluntad. Y tú no tienes idea del poder que eso significa. El Ira lo miraba con lágrimas silenciosas,
negando con la cabeza. No, no te entregues. No tengo elección. El encapuchado caminó hacia él, con la lanza aún apuntando al pecho de Elira. Tú eliges, Cael. Tu vida, o la de ellos. El silencio se hizo total. Solo el fuego crepitaba a los lados. Cael cayó de rodillas, lentamente, con los brazos extendidos. Entonces toma mi vida. Pero déjalos ir. Te lo suplico, por todo lo que aún queda en este mundo que no ha sido destruido por el odio. Elira gritó, rompiendo en sollozos. No, Cael, por favor. Elira, escúchame, dijo él, sin mirarla. Te amé desde el primer día que no supe quién era, y tú me llamaste por un nombre que aún no era mío. Me diste una historia cuando yo no tenía pasado. Me diste un futuro cuando ni siquiera sabía si viviría un día más. Pero ahora, este niño necesita ese futuro más que yo. Ella cayó al suelo, gritando su nombre, pero los soldados la sujetaron. El encapuchado levantó la lanza. Y justo cuando la punta descendía con violencia hacia Cael. Un silbido. Una flecha atravesó el cuello del agresor. Otro grito. Otro silbido. Un segundo encapuchado cayó. Y luego un tercero. Desde lo alto de la colina, una figura enmascarada descendía con una docena de arqueros vestidos de gris. Disparaban con precisión letal. El caos se apoderó del bosque. Los agresores restantes huyeron entre los árboles. Cael miró a su alrededor, confundido, aún de rodillas, temblando. Elira corrió hacia él, abrazándolo con todo el cuerpo. Ambos se quedaron así, en el suelo, como si necesitaban comprobar que aún estaban vivos. El niño se liberó de los brazos que lo retenían y se arrojó a ellos, temblando. Papá. Cael lo sostuvo con una mano y con la otra sujetó a Elira. Entonces, la figura enmascarada se acercó, bajando la capucha. Era Ailén. Llegué tarde, pero no demasiado, murmuró, su rostro marcado por la batalla. Cael la miró con asombro y confusión. ¿Por qué estás aquí? Ella suspiró, con los ojos llenos de dolor. Porque la madre que no pude ser, ya no tiene miedo de morir luchando por su hijo. Y esa noche, por primera vez en años, el fuego que ardía en Eldrad no era solo destrucción. Era también renacimiento. Ailén bajó la mirada, como si le pesaran los años que se habían perdido en medio del silencio y el miedo. Su armadura gris estaba manchada de sangre enemiga, pero en su rostro no había orgullo. Solo resignación. Cael fue el primero en hablar, su voz aún rasgada por el grito que no llegó a soltar cuando pensó que iba a morir. Podrías haberte ido. Podrías haber cerrado los ojos como hiciste años atrás. ¿Por qué regresaste? Ailén levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos por la emoción y el polvo, se clavaron en los de él. Porque vivir con lo que hice, me estaba matando más lento que cualquier herida. Y porque mi hijo, miró al pequeño, que se aferraba al brazo de Cael, no merecía ser criado en las sombras como un secreto sucio. Merecía una madre que sangrara por él, si era necesario. Elira se mantuvo en silencio, pero su mano no soltaba la de Cael. ¿Cómo nos encontraste? Preguntó él. Seguí a los hombres de Naret desde Eldrad. Desde que recibí noticias de que habían descubierto la verdad, supe que no iban a dejar a ese niño con vida. Pero también sabía que tú vendrías. Y que ella, miró a Elira con una ligera reverencia, haría lo imposible por protegerlo. Elira entrecerró los ojos. ¿Y qué te hace pensar que puedes volver ahora? Después de todo, después de dejarlo, de dejarnos. Ailén tragó saliva, herida por esas palabras. Nada. No espero redención. Ni perdón. Solo vine a cumplir con lo que debía ser desde el principio. A luchar junto a ustedes. Cael miró al niño, que observaba en silencio la escena, con la mirada inquieta de alguien que aún no entendía del todo, pero intuía que algo sagrado estaba ocurriendo. ¿Cómo te llamas?
Le preguntó Kael, con ternura. Los monjes me llamaban Irian, pero nunca me dijeron mi verdadero nombre. Kael asintió, acariciándole el cabello. Irian, tu nombre es fuerte. Y ahora tienes algo más fuerte aún. Tienes una familia. El niño sonrió apenas. Sus ojos eran los de Kael, pero también los de Ailén. Había fuego en ellos. Y vida. Jorah apareció entre los árboles, apoyado en su espada como si cada paso le costara una década. No los detuve por gusto, dijo con voz ronca. Pero uno de ellos escapó. Y si llega a Eldrat, sabrán que el niño está vivo, y con ustedes. Kael se levantó despacio, aún sujetando a Irian. Entonces el juego ya no es en las sombras. Ahora vamos a la luz. No vamos a esconderlo más. Ailén se acercó un paso. Puedo ayudar. Conozco los pasadizos del consejo. Las rutas de escape. Los nombres de quienes aún sirven a Arven, aunque haya caído. Si me dejan. Elira la interrumpió. Si vienes, lo haces bajo nuestras reglas. El niño no necesita más mentiras. Ni juegos. Ni estrategias sucias. Solo verdad. Ailén bajó la cabeza. Acepto. Kael asintió. Estaba cansado. Exhausto. Pero había algo en su alma que se alzaba de nuevo. Una certeza férrea. La guerra por el reino no era nada comparada con la batalla por el corazón de un niño que representaba todo lo que alguna vez les fue negado.